En primer lugar, agradecerles el que hayan tenido a bien atender la convocatoria que desde el Partido Popular les hemos efectuado a fin de desarrollar la presente rueda informativa. Pero en primer lugar, quiero decir que mi comparecencia ante los medios informativos se realiza en mi doble condición de alcaldesa en funciones de Aranjuez y también en mi condición de presidenta local del Partido Popular y cabeza de lista en las recientes elecciones municipales. Podría, obviamente, dicho esto, haber convocado este encuentro en la sede del Ayuntamiento, pero sin embargo he querido hacerlo en la sede del Partido Popular, donde nos encontramos, precisamente para visualizar una vez más la exquisita preocupación que he tenido en los últimos 4 años de no confundir nunca las cuestiones institucionales con las cuestiones de partido. He preferido, por tanto, que mi comparecencia ante ustedes tenga el carácter político de quien habla como cabeza de la lista más votada y que, por tanto, ha ganado las elecciones en nuestra ciudad. No es obvio que en este momento también mi deseo sea trasladarles a todos ustedes una breve visión nacional de las recientes elecciones. El Partido Socialista, a través de su secretario general y otros dirigentes también de este partido, han repetido una y otra vez que han ganado estas elecciones. Pero todos sabemos que no es así. Mienten y lo saben. Las elecciones las ha ganado el Partido Popular. El Partido Popular ha perdido más de 2 millones de votos, pero lo ha hecho, ha tenido esa pérdida desde su más alto techo electoral, desde el principio de la democracia, el de 2011. Mientras el PSOE ha perdido más de medio millón de votos desde su más bajo suelo electoral, desde el principio de la democracia. El Partido Popular, gobernando y tomando medidas difíciles, duras y a menudo también impopulares, pero necesarias para sacar a España de la bancarrota a la que había conducido el gobierno socialista. Y el PSOE se ha desgastado más sin gobernar y oponiéndose a todas y cada una de las medidas reformadoras del gobierno, incluso aquellas que había tomado desde 2010 el gobierno de Zapatero y están tomando todos los gobiernos de la Unión Europea. El Partido Socialista ha perdido las elecciones, aunque pueda ganar en poder municipal y autonómico, merced a pactos con todos y aceptando todo, de los que sin duda le pasarán cuentas los ciudadanos en su día. La tozuda realidad es ni más ni menos que así. Y todo ello, además, debo de añadir, por motivos partidistas de consolidación de un liderazgo en el PSOE débil y contestado en sus propias filas. Ha optado el Partido Socialista por tener en cuenta sus intereses de partido y no la necesidad de estabilidad y consolidación en la salida de la crisis, con datos de crecimiento económico reconocidos por todos, absolutamente todos los organismos internacionales. Su lema ha sido insólito en una democracia europea. Ha dicho, abro comillas, hablaremos con todos menos con el Partido Popular y con Bildu, cierro comillas, que supone esta lectura una verdadera aberración. Pero ni eso siquiera ha sido verdad. También ha mentido, ya que en Navarra el Partido Socialista ha pactado con quienes han llegado precisamente a acuerdos con Bildu para el Ayuntamiento de Navarra y para formar el Gobierno Foral de Navarra, en una muestra más, sin duda, de irresponsabilidad del Partido Socialista a nivel nacional que en el futuro habrán de pagar. Hecha esta breve consideración y visión nacional, voy, porque creo que también es oportuna, a hacer una lectura local. En esa lectura local voy a narrar de manera objetiva e incontrovertible los hechos producidos desde la jornada electoral que por mera responsabilidad política me ha tocado protagonizar. El pasado miércoles 27 de mayo, por respeto a los ribereños y también por responsabilidad, en mi calidad de alcaldesa en funciones y para el mejor cumplimiento de mis obligaciones y asimismo como cabeza de lista más votada en las elecciones, procedí ese miércoles 27 de mayo a dirigirme telefónicamente, por orden de mayor a menor, en función de los resultados obtenidos en las urnas, a todos y cada uno de los cabezas de candidatura
que habían obtenido representación en la corporación municipal. Las llamadas tenían como objeto principal invitar individualmente a cada cabeza de lista a mantener una reunión institucional conmigo. Me proponía con ello tratar de despejar las incertidumbres relativas a cómo habría de quedar la configuración del próximo gobierno municipal y quién o quiénes formarían parte del mismo. Y todo ello es obvio que lo hacía y lo he hecho no por mera curiosidad, sino en aras de mi firme voluntad de cumplir con todas y cada una de mis obligaciones, singularmente la que me atañe como alcaldesa en funciones referida al traspaso de poderes, y quería cumplir todas y cada una de mis obligaciones en el plazo legalmente establecido al efecto, esto es, antes de la constitución de la nueva corporación y, por tanto, antes de mañana, día 13. Sé bien, porque lo he sufrido en mis propias carnes y he sido testigo de excepción, lo perjudicial que puede resultar para Aranjuez y, por tanto, también para los ribereños, que un alcalde saliente no cumpla con esta obligación de un traspaso de poderes normal, como desafortunadamente sucedió en el año 2011. El resultado de estas llamadas telefónicas a que me he referido fue dispar. En primer lugar, la candidata del Partido Socialista contestó inicialmente que tenía que consultar mi propuesta y, posteriormente, tras esa consulta, rehusó de plano mi invitación bajo la afirmación de que no tenía nada que hablar conmigo porque los socialistas no hablan con el Partido Popular, evidenciando, sin duda con esta sorprendente declaración, no solo su sectarismo y déficit democrático, sino también su falta de consideración hacia los ribereños, ya que, como la expliqué, mi propósito y el objetivo de la reunión era tratar de dilucidar a quién o a quiénes había de dirigirme para cumplir, si se daba el caso, con mis obligaciones de alcaldesa en funciones, a fin única y exclusivamente de preservar los intereses generales desde un traspaso de poderes normal. La de los socialistas es sin duda, por tanto, una posición políticamente equivocada, irrespetuosa hacia los ribereños e irresponsable, que denota una lectura errónea, muy errónea, de los mensajes que los vecinos nos han dirigido a través de las urnas. Con honestidad, tengo que confesar que no esperaba mayor altura de quien cuenta en su deber haber sido la concejala de Hacienda más despilfarradora de la historia de la democracia ribereña y de quien viene haciendo interesadamente una lectura torcida de los resultados del pasado 24 de mayo, desde que se conocieron los datos ese mismo día por la noche. No es menos cierto que la candidata socialista ha iniciado su labor tras las elecciones mintiendo, ya que en una nota informativa última asegura que ha mantenido conversaciones con el resto de los grupos políticos y ya, a día de hoy, todos sabemos que no ha sido así, ya que ha excluido, como he dicho anteriormente, precisamente al grupo político que ha ganado las elecciones, al grupo del Partido Popular, que ha sido, por tanto, el grupo más votado por los ribereños. La candidata de Aranjuez ahora aceptó la invitación y en el transcurso de la reunión me trasladó que se hallaban en un proceso asambleario de toma de decisiones sobre lo que harían en el Pleno Constitutivo del día 13 y posteriormente. Adquirió también el compromiso de informarme de lo que decidieran en las reuniones de las asambleas correspondientes. Su última noticia, la última noticia que tengo directa de ella, fue el pasado martes por la noche, a través de WhatsApp, comunicándome que aún, abro comillas, aún no hay nada definitivo, cierro comillas, y que tenían previsto reunirse el miércoles de nuevo con el Partido Socialista. Públicamente manifestó a través de las redes sociales ayer jueves día 11, como todos ya sabremos por la tarde-noche, que, abro comillas, la Asamblea ha decidido que apoya la investidura de Cristina Moreno, pero sin ningún tipo de concesión, cierro comillas, y también señalaba a través de las redes sociales la candidata por Aranjuez ahora, que, abro comillas, Aranjuez ahora decide que no gobierne el Partido Popular en Aranjuez, cierro comillas. La candidata de ACIPA también aceptó la reunión y me comunicó con total claridad, desde el primer momento, su voluntad y la de su formación de votarse a sí misma al día del Pleno Constitutivo. La candidata de Ciudadanos aceptó mi invitación. En el transcurso de la reunión
no manifestó expresamente el sentido del voto de su formación, pero sí que seguirían las directrices e indicaciones generales de su partido, indicaciones y directrices generales que todos conocemos. Así, también me manifestó que no les correspondía a ellos decidir quién debía gobernar. Con todo, pensé, cuando me lo trasladó, inmediatamente que estaban implícitamente manifestando que su sentido del voto sería la abstención. Y efectivamente, su sentido del voto es finalmente la cuestión confirmada que ellos mismos han confirmado ya recientemente en un comunicado emitido en el día de ayer jueves. El candidato de Impar, al igual que las 3 candidatas anteriores, aceptó la reunión y me trasladó que su formación se encontraba en un proceso de valoración de la situación previa a la toma de decisión. Adquirió el compromiso de mantenerme puntualmente informada de este proceso, y así ha sido. La última noticia al respecto es que no habían concluido ese proceso y, por tanto, no habían tomado aún una decisión firme. Su última asamblea se celebrará hoy viernes 12 por la tarde. Lo que acabo de narrar, por tanto, conforma la situación en el momento en que celebramos esta rueda informativa. Quiero significar también mi público agradecimiento como alcaldesa en funciones a todos y cada uno de los candidatos que desde el respeto democrático han considerado oportuno, por cierto, todos menos la candidata socialista, y así lo han hecho, acercarse hasta el despacho de la alcaldía para debatir sobre la cuestión, y no tenga nadie la menor duda, sobre la cuestión más importante que a día de hoy a todos los ribereños nos atañe, que es cuál será a partir de mañana, a partir del día 13, la configuración política y del gobierno municipal que haya de regir nada más y nada menos que los destinos de la ciudad de Aranjuez y, por lo tanto, que haya de regir los destinos de los ribereños durante los próximos 4 años. Me van a permitir también que haga o pase a otra facción, a otra sección de la rueda de prensa, que es una valoración política de lo acontecido desde el 24 de mayo hasta el día de la fecha. Bien saben todos ustedes que me he mantenido en silencio, trabajando, pero desde luego en silencio, pero también he creído oportuno que el momento que por responsabilidad correspondía decir lo que consideraba oportuno decir era precisamente en el día de hoy, justo horas antes de que se inicie ese pleno de constitución de la nueva corporación municipal. En primer lugar, y dentro de esa valoración política, quiero expresar a los ribereños que discrepo de quienes, como la candidata socialista, extraen de los resultados electorales del pasado 24 de mayo, esto es, 8 concejales del Partido Popular, 7 del PSOE, 4 de Aranjuez ahora, 2 de ACIPA, 2 de Ciudadanos y 2 de Impar, la conclusión de que los ciudadanos han votado y reclaman un gobierno de izquierdas tripartido formado por los perdedores. Yo creo que esa es absolutamente una lectura equivocada y también interesada. Esa lectura, además, es tan equivocada y tan aviesa como la que se pretendiera hacer en cualquier otro sentido, utilizando como criterio la aritmética hasta llegar al menos hasta el número 13. Por ejemplo, perversamente y en base a ese criterio, alguien podría interpretar también que los ciudadanos lo que reclaman es un gobierno PP-PSOE, pues han primado a los 2 grandes partidos, pero para que se entiendan y gobiernen juntos. Con ese mismo criterio aritmético también podríamos llegar a otra conclusión. Podríamos aducir que lo que exigen los gobiernos, o lo que exigen los vecinos, es un gobierno PP, ACIPA, Ciudadanos, impar. O incluso que lo que se deduce de las urnas es un gobierno de coalición de todos juntos. Y así, en esta línea, podríamos seguir en suposiciones sucesivas hasta agotar las diferentes variaciones y combinaciones matemáticas posibles. Pero, sin embargo, lejos de lo anterior, manifiesto mi firme convicción de que la lectura de los resultados electorales más limpia, más honesta, más directa y con más sentido común es la que hacen los propios ciudadanos de forma mayoritaria. Y esta lectura es la siguiente: debe gobernar quien ha ganado las elecciones. Y debe hacerlo, añado yo, dado el resultado de falta de mayorías absolutas, centrado en la búsqueda constante de acuerdos y abriendo un diálogo permanente con todas y cada una
del resto de fuerzas políticas que han obtenido representación. Esto es, o dicho de otra manera, los ribereños, a través de las urnas, han manifestado su voluntad de que gobierne el Partido Popular, que ha sido la fuerza más votada, y que lo haga en minoría, buscando consensos día a día, que garanticen esos consensos la gobernabilidad de esta ciudad, y para que desde esos consensos se aborden la solución de los problemas de la ciudad y, por lo tanto, de quienes habitamos en ella. La situación que se ha producido como consecuencia del resultado de las urnas, tengo que añadir además, ese resultado y esa situación no conoce precedentes. Se trata de un nuevo mapa político que ahora, tras 20 días desde la celebración de las elecciones, todos hemos podido experimentar como una situación también alejada de la estabilidad, que da paso a múltiples incertidumbres que habrán de irse despejando día a día. La incertidumbre de lo que pasará mañana no es sino la primera de las muchas que se sucederán a lo largo de toda la legislatura. Esta situación nueva e inestable nos pondrá a prueba absolutamente a todos, a los políticos en primer término, y no solo a quienes finalmente tengamos la responsabilidad de formar gobierno, sino a todos y cada uno de los grupos políticos y a todos y cada uno de los concejales que conformemos la próxima corporación municipal. Y por lo tanto, los 25 concejales tendremos no solo una tarea apasionante, sino también una tarea muy difícil. Hay, por otro lado, quienes han decidido desde el minuto cero empezar el camino con mal paso, por lo que es oportuno denunciar ya, desde hoy, esas actitudes que han de ser calificadas como sectarias y alejadas de lo que quieren los vecinos. Como he señalado anteriormente, uno de los mensajes que cabe extraer de las urnas es que quien gobierne será preciso que lo haga abriendo un diálogo permanente, abriendo un diálogo permanente con todas y cada una del resto de las fuerzas políticas que han obtenido representación. Lejos de esto, tanto el Partido Socialista como la juez ahora han estado planeando para firmar unos acuerdos iniciales exclusivamente entre ellos y, por tanto, con el objetivo de aislar de ellos a todos los demás, con decisiones que básicamente tratarían de imponer al resto de grupos políticos si consideran de una manera u otra formar gobierno. El cinismo de ambas fuerzas políticas es evidente, ya que por un lado afirman que, abro comillas, la política ha cambiado, cierro comillas, y a continuación practican la exclusión y el sectarismo como punto de partida frente al diálogo entre todas las fuerzas políticas. Especialmente imprudente, por otro lado, me parece la forma de conducirse del Partido Socialista y de su candidato a la empezando por la misma noche del día de las elecciones, autoproclamándose nueva alcaldesa y desembocando en tratar de forzar la constitución de un gobierno con una mayoría absoluta, una mayoría cualificada que le han negado los ribereños, que le diera carta blanca para hacer de su capa un sallo y al tiempo con ello por un lado, tapando la boca de aquel o de aquellos que conformaran gobierno con ella, y negando, por otro lado, todo tipo de recursos a todos los demás grupos políticos, como ha manifestado su actitud, sin ninguna actitud de candidato socialista, es como si desconociera el resultado de las urnas, unas urnas que no solo no le han dado la mayoría, sino que también le han negado la libertad. Lejos de ello, la nueva situación, desde mi punto de vista, es propicia para dotar de los recursos precisos a los diferentes grupos y portavoces, en tanto en cuanto la exigencia, como decía antes, de trabajo y la exigencia de educación que se augura y se prevé necesaria, dada la configuración de la nueva corporación, donde todos debemos participar muy activamente, será máxima y total.
Desde el Partido Popular, el conjunto de mujeres y hombres, en un total de 8 concejales, han elegido los ribereños, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que el resultado de las urnas nos ha concedido y nos sentimos capacitados para abordar los nuevos retos, desde la convicción de que los ciudadanos nos exigen un plus de esfuerzo para mantener un diálogo fructífero con todos, sin exclusismo, sin exclusiones ni sectarismos, que nos sitúe en la senda que más favorezca la obtención de acuerdos y consensos en beneficio de la paz y la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Dicho esto, hay que añadir también que la situación a la que puede conducir a Aranjuez y a los ribereños la voracidad de poder y presunto deseo revanchista de la poder local no tendría precedentes. Sería una situación nueva. Y es que, en toda la historia de la democracia, y es que desde las primeras elecciones municipales democráticas de 1999, nuestra ciudad ha sido gobernada siempre por un alcalde que había sido sin excepción el cabeza de lista que contaba con más concejales, uniendo, según los casos, el apoyo de otras fuerzas políticas. Ahora, por primera vez, podría darse el caso que una reunión de perdedores asumieran un gobierno que los ciudadanos no les han dado a nosotros. Creo que no es necesario que exista la inestabilidad, por otro lado, que podría generar desde el punto esta fórmula de gobierno de perdedores. Es posible que los ribereños tengamos ocasión de comprobar por desgracia la realidad del anuncio que nada tiene que ver con la cacareada de que tiene mucho que ver con el regreso a las buenas prácticas de gestión que la conocimos parecidas y que convirtieron a nuestra ciudad en el municipio más endeudado de la democracia. Siempre he creído, siempre, absolutamente siempre, y así lo he manifestado en reiteradas ocasiones, que los votantes nunca se equivocan, pero con la misma convicción, pienso que en un sector de votantes han podido llegar a entender emocional y literalmente que los modos de castigar políticas y de crisis en la pobreza que sean necesarias era conducirse de la forma o de la noche. Es un modo de mostrar discrepancias de carácter nacional, sin duda, y en muchas ocasiones en los ámbitos locales y autonómicos. Singularmente, me refiero en este momento a los índices de abstención en las recientes elecciones en nuestra ciudad, que alcanzaron, por cierto, para excepción de estos datos, la segunda mayor cifra de abstención del histórico que tenemos conocidos municipales. El tiempo, a no tardar, mostrará si quedarse en casa y no votar fue una revolución, porque el castigo, al final, acaba afectando tanto al determinado partido de los sitios como al conjunto de quienes han de ser destinatarios de la gestión de la formación que tenga la responsabilidad de la liberación. En este momento especialmente delicado, asumiendo mi responsabilidad, declaro con la solemnidad que corresponde a la ocasión que en su caso me mantendré en la oposición en las condiciones que sean. Soportaré el cerco que se me haga, tanto a mí como al Partido Popular que me honro en presidir, y anuncio que se equivocan quienes puedan creer que con unas artimañas u otras, todas sectarias y nada democráticas, van a conseguir alejarme y desde luego tampoco al Partido Popular, de lo que considero un deber, que es seguir denunciando, como ya hicimos desde la oposición en legislaturas trágicas para la realidad municipal, y trabajar por todos los ribereños. Las circunstancias, varias y no achacables por su generalidad en el conjunto de España a la gestión local, pueden llevar al gobierno municipal a una u otra formación, pero el Partido Popular cumplirá siempre su compromiso con los ribereños desde su responsabilidad de ser la lista más votada en las recientes elecciones. Dicho esto, voy a cambiar de tercio en el transcurso de la presente rueda de prensa para abordar un tema
y por ello está conmigo y me acompaña en la presente rueda de prensa la todavía hoy concejal de Hacienda y Patrimonio Municipal, Piedad Roldán, que es ni más ni menos que una de las cuestiones principales que se ha venido tratando a lo largo y que ha sido temas principales también de todos los medios a lo largo de toda la legislatura. Me estoy refiriendo a que voy a proceder a abordar un informe sobre el estado actual de la deuda. En el día de hoy, todos sabemos que justo en el día de hoy se pone fin a una legislatura caracterizada por unos años especialmente intensos en la que todos y cada uno de los concejales que hemos formado el equipo de gobierno y yo misma nos hemos entregado en cuerpo y alma a la compleja tarea de sacar adelante a nuestro municipio. Una legislatura en la que uno de los principales protagonistas, como decía, ha sido la inmensa deuda que nos dejaron en herencia los socialistas, los repetidos millones de veces 175 millones de euros, 29.000 millones de las antiguas pesetas. No ha habido, por tanto, un gobierno municipal en Aranjuez que ni con mucho se haya encontrado con una herencia peor, ni con una situación más desfavorable. Pero nuestro deber era y ha sido seguir adelante para superar los problemas. Y así, y con esa convicción plena, la traslado a los ribereños, y así lo hemos hecho hasta el último día, hasta el día de hoy. Por todo ello, creo oportuno dar cuenta detallada precisamente hoy de la evolución de la deuda existente desde junio del 2011, inicio, por tanto, de la legislatura, esto es, desde nuestra toma de posesión, hasta el día de hoy, que es, como he referido, el último día de nuestra legislatura, de la presente legislatura. La situación es la siguiente. A día de hoy puedo trasladar que a 7 de junio del 2011 la deuda ascendía a 174.903.029 euros con 52 céntimos. A día de que hemos recogido los datos, esto es, a día de 8 de junio de 2015, la deuda ascendería a 161.077.154 euros con 15 céntimos. Esto es una diferencia de menos 13.825.875 euros con 37 céntimos, o lo que es lo mismo. El gobierno del Partido Popular ha logrado reducir la deuda municipal que heredó de los socialistas en casi 14 millones de euros, lo que supone más de 2.000 millones de las antiguas pesetas. Voy a proceder también a repartir un documento para explicar apartado tras apartado de dónde salen esos números globales que acabo de dar y también cuál ha sido el íter que han seguido los datos desde la cifra inicial del 2011 a la cifra final que hoy les hacemos partícipes de ella en este momento. Por un lado tienen la deuda a corto plazo. Ya ven que en fecha de 7 de junio del 2011 esa deuda ascendía a 10.431.713 euros con 36 céntimos. A día de hoy, el saldo final, quiero decir la deuda a corto plazo, ascendería a 2.400.000 euros. Es decir, se habrían producido unas disminuciones de más de 8 millones de euros como consecuencia del capital, del dinero que se han pagado en estos últimos 4 años, amortizando todos esos créditos que a corto plazo habían sido suscritos por el gobierno socialista. En cuanto a la deuda bancaria a largo plazo, constituye otro de los grandes apartados. Vemos que aparecerían 39.502.114 euros con 39 céntimos y a día de hoy la cifra ascendería a 72.142.992 euros con 35 céntimos. En cuanto a la evolución de esta deuda, hay que significar que a esos 39,5 millones iniciales del 2011 habría que añadir los aumentos correspondientes a los préstamos para pagar a los proveedores que se hicieron en su momento. Ese plan de pago, esos planes de pagos a proveedores
que tanta fortuna llevaron a los que eran proveedores habituales del Ayuntamiento de Aranjuez y que no cobraban que habían estado sin cobrar durante años. El compromiso del Partido Popular, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, llevó a la suscripción, a la puesta a disposición y también a la suscripción por parte de este ayuntamiento de esos planes de proveedores para poder proceder a pagar a los proveedores en un total, como aquí aparece, de 43.800.000 euros. Pero además, en la evolución tendríamos que se habría disminuido 11 millones de euros, porque también durante estos últimos 4 años, o mejor dicho, desde el momento de la suscripción de esos préstamos de los planes a proveedores, se ha procedido a pagar, desde entonces hasta el día de la fecha, más de 11.100.000 euros. Y por lo tanto, el saldo final es el que ahí les figura a ustedes. Les voy a dar también a continuación la relación de lo que estoy detallando. Si les vuelves el ordenador, tal vez lo puedan ir viendo según lo estoy yo diciendo. Tenemos arriba lo que acabo de explicar. Esto es de la deuda a largo plazo, ¿vale? Las cantidades iniciales, los aumentos que se producen por lo que ya he dicho, por el plan de proveedores, las disminuciones que se han producido por el pago que se ha hecho del capital que nos encontramos, de esos 39 millones, y el saldo final que hay. Pasaríamos a la explicación de los acreedores pendientes de pago, otro de los grandes apartados. El saldo inicial, que encontramos a 7 de junio del 2011, superaba los 60 millones de euros, eran casi 60.500.000 euros. Hemos tenido también unos aumentos de proveedores pendientes de pagos nuestros, por importe de 6.800.000 euros que quedarían pendientes de pago, pero también habríamos disminuido más de 35 millones de euros que lógicamente fueron objeto del primer plan de pago a proveedores, que por cierto eran todos y cada una de estos importes procedentes de facturas que habían sido dejadas de pagar por el gobierno socialista. Con todo, hemos pasado del 2011 a tener unos acreedores pendientes de pago superiores a los 60 millones de euros, a tener en la actualidad unos acreedores pendientes de 32 millones de euros. Pasamos a otro de los grandes apartados, que sería la explicación de las facturas pendientes de aplicar al presupuesto. En este caso, antes de entrar a explicar esas facturas, hay que decir que el saldo inicial era de 0 euros en el 2011, entre otras cosas porque se tenía como costumbre no proceder al reconocimiento de facturas, sino meterlas en el cajón, lo que todos conocemos como facturas en el cajón. A día de hoy tengo que decir, para tranquilidad de quienes formen o formemos gobierno a partir del día 13 de junio, que no hay ni una sola factura en el cajón. Absolutamente todas las facturas del ayuntamiento están perfectamente reconocidas. Otra cuestión es que queden pendientes de aplicar a un presupuesto concreto. En ese sentido, tenemos un importe de un poco más de 14 millones de euros pendientes de aplicar a un presupuesto. Pero también tengo que decir que de esos 14 millones de euros, 9.300.000 euros corresponden a esa famosa sentencia de cables que el gobierno anterior, por cierto, podía haber evitado con una modificación de plan general, y que el resto, un poco más de 4,5 millones de euros, son casi todo facturas del cajón que ya existían en junio del 2011 y que han sido reconocidas por este gobierno. No porque nos guste reconocer facturas o porque sea una práctica graciosa, sino porque se trata de un ejercicio más de responsabilidad para quienes han prestado servicios, para los empresarios, las empresas, sobre todo pequeñas empresas que han prestado servicios a este ayuntamiento y que por tanto tienen derecho a cobrar. Y por eso se procedió a ese reconocimiento en base a nuestra responsabilidad. En cuanto a las facturas del cajón, pues encontramos ni más ni menos que el 7 de junio del 2011, perdón, el 8, ¿no? Era el 7 de junio del 2011, pues 5.400.889 euros con 68 céntimos. Y ya he dicho y vuelvo a reiterar que a día de hoy el total de facturas del cajón importan 0 euros. Es decir, no hay ni una sola factura que no esté reconocida en este momento en el Ayuntamiento de Aranjuez. Decir también que hubo también una cuestión con respecto a la sentencia de cables, que no solamente es que no estuvieras solo sin provisionar en un presupuesto,
es que estaba sin reconocer desde el 2008, porque ese momento del 2008 hubiese sido el momento concreto de que el Partido Socialista hubiese procedido al reconocimiento presupuestario o por lo menos a la aprobación de esta cantidad, ya que fue el momento cuando ellos ofrecieron un justiprecio y así deberían haber procedido a contabilizar esta cantidad. Pero insisto, este no es sino un detalle más de las múltiples irregularidades que en gestión económica desarrolló durante sus 8 años de gobierno socialista el gobierno anterior. Sí, quiero recordar también en este momento, aunque todos estoy seguro que lo tenemos presente en la cabeza, que durante muchos de esos 8 años, creo que un total de 6, casi 7 años, la concejala de Hacienda fue la actual candidata del Partido Socialista y por lo tanto yo creo que tiene no alguna responsabilidad, sino el 50% de la responsabilidad es suya y el 50% de la responsabilidad del exalcalde, con lo cual creo que tenemos encima de la mesa una papeleta bastante compleja. Por otro lado, pasamos también al apartado de la seguridad social. El saldo inicial o la deuda que nos encontramos a 7 de junio del 2011 ascendía a 11.783.000 euros 598,98 céntimos. Se ha producido una disminución ya que durante estos 4 últimos años hemos pagado 4.550.100 euros con 35 euros y por lo tanto el saldo final, es decir, la deuda en concepto de seguridad social ascendería en este momento, habría pasado de casi 12 millones de euros a un poco más de 7 millones. En cuanto a las deudas que se tenían con Hacienda, el saldo inicial a 7 de junio del 2011 ascendía a un poco más de 578.000 euros y a día de hoy la deuda asciende a 0 euros, es decir, el gobierno municipal en estos 4 años ha saltado el 100% de esa deuda que ascendía a esos más de 578.000 euros. Y por otro lado tendríamos la explicación correspondiente a una cuestión que a mí me parece de interés, que es la de la explicación que en el apartado figura como cables y otros ajustes. La sentencia de cables ya me he referido, si quieren luego pueden hacerme cuantas preguntas estimen oportunas a este respecto, pero lo que sí hay que decir es que el saldo inicial a 7 de junio era, respecto a la sentencia de cables y otros ajustes que fueron ya contabilizados por la Cámara de Cuentas, que no por el gobierno municipal anterior, pero sí por la Cámara de Cuentas, ascendía casi a 16 millones de euros. Hemos podido reducirlos hasta un total de 9.300.000, hemos podido reducirlos 9.300.000 euros porque es lo que correspondería a la sentencia de cables que ya hemos incluido, que ya hemos pasado esa cantidad en otro apartado, por lo tanto la deducimos de aquí porque si no la sumaríamos 2 veces. El ajuste ya está hecho. Y por lo tanto lo que quedaría por pagar en ese apartado serían 6.620.000 euros. En cuanto a la deuda que nos encontramos en Savia, en la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, el saldo inicial ascendía en 7 de junio del 2011 a más de 30 millones de euros, en concreto 30 millones de euros, 32.000 euros, y a día de hoy la deuda se ha reducido en 3.840.000 y por lo tanto el saldo final, es decir, lo que desde la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda se debe en este momento, ascendería a 26.192.000 euros. Bien, del saldo final hay que resaltar que de esos 26 millones, poco más de 26 millones de euros, 5.230.000 euros corresponden a provisiones que realizamos, y ahora explico que son provisiones, que realizamos en el ejercicio 2011. Son provisiones que corresponden a sentencias que han recaído a lo largo de estos años, en ese periodo, que son sentencias que no son firmes, pero que en un momento determinado podrían llegar a serlos. Y por lo tanto, por ese principio de prudencia que siempre hemos venido aplicando, hemos procedido a computar como posibles provisiones y por lo tanto como posibles deudas esos más de 5 millones de euros. Pero, insisto, con un principio de prudencia absoluto y total, cosa que antes jamás nadie había hecho, y mucho menos el gobierno socialista anterior, estando al frente de la concejalía, la señora doña Cristina Moreno. Por lo tanto,
La bajada neta de la deuda en la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, si sumamos estos 5.230.000 euros, que no son deuda, por decirlo así, fija al 100%, pero es previsible que sean obligaciones fijas que puedan darse en el futuro, ascendería la bajada a más de 9 millones de euros. En cualquier caso, hemos computado, insisto, por ese principio de prudencia, esos más de 5 millones de euros por lo que pueda pasar en el futuro, y la deuda, por tanto, en este caso, en la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda ascendería a poco más de 26 millones de euros. Y estas que acabo de señalar y de explicar, y que estamos dispuestas a, por supuesto, a contestar a cuantas dudas tengan ustedes, estas son ni más ni menos que las cuentas. Me quedaría únicamente por explicar, para una completa explicación, la deuda que nos encontramos de ADESA, esa otra sociedad 100% pública municipal. Nos encontramos con una deuda a 7 de junio de 2011 de 827.000 euros. A día de hoy el saldo asciende a poco más de 426.000, que sería el importe actual de la deuda que corresponde a esa sociedad. A día de hoy, por lo tanto, estas son las cuentas. Y también, después de todo lo dicho, a día de hoy, el futuro inmediato es una incógnita. A unas horas de la constitución del nuevo ayuntamiento, ni siquiera sé con quién tengo que hacer ese preceptivo traspaso de poderes. Así de negro entiendo que se presenta el futuro, como para que tengamos serias dudas, por tanto, de lo que he dicho sobre la estabilidad a corto y medio plazo, la estabilidad de gobierno tan necesaria para la recuperación económica de Aranjuez. Por ello, por todo ello, he querido informarles a ustedes y a través de ustedes a todos los ribereños, y queda por tanto el Partido Popular con la conciencia tranquila. Deseo por el bien de los ribereños, a los que ha servido el gobierno municipal que me honro en presidir, y seguiremos sirviendo allá donde nos lleven las circunstancias, espero, insisto, que los tiempos que se avecinan sean razonablemente prósperos, aunque con todo lo que les he informado, me temo mucho que tal vez, siquiera pensarlo, resulte demasiado optimista. Y hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y porque sé que van a hacer todo lo posible porque los términos íntegros de esta rueda de prensa lleguen a todos sus lectores y a todos sus oyentes. Muchas gracias.